Buenas tardes a todos. A ver si, aunque somos, la sala es pequeña, pero creo que se oye mejor así, sobre todo también para los que desde casa se puedan conectar. Bien, pues buenas tardes, como decía. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Femenino Plural, en el que hoy vamos a tener la suerte de contar con la presencia de una escritora fabulosa. Es que no sé qué poner delante, pero bueno, como lo que la trae esta tarde aquí es su formación y que la ha hecho pues profundizar en una serie de mujeres, su formación y su inclinación hacia unos temas eh, que lleva tiempo tratando, porque Isabel, que es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, que durante muchos años trabajó con archivos y bibliotecas, está jubilada desde hace algún tiempo y ha escrito diversas obras, tanto novelas como obras, ensayos, sobre temas que incumben a lo que tiene que ver con la mujer y su recuperación, la dignificación de su memoria. Entre sus novelas históricas, en 2009 publicó Dido, reina de Cartago, que el título es totalmente transparente, pueden imaginar, que se dedica pues, a restituir esa figura de la fenicia que acogió a Eneas cuando andaba errante después de que Troya hubiese caído a manos de los griegos, para fundar una segunda ciudad tan floreciente como aquella Troya que había caído y que andando el tiempo sería Roma. También escribió en 2013 una novela, La muchacha de Catulo, en la que también reivindica esa figura de lesbia, la mujer a la que Catulo difamó porque la relación amorosa en un momento determinado pues terminó. Y también ha escrito diversas novelas mitológicas como Las flechas de Eros, La ira de Medea, La fundación de Roma, Orfeo desciende a los infiernos y Perseo y la mirada de Medusa, todas ellas entre 2016 y 2017. Han sido traducidas al francés y al italiano. Su obra Mujeres de Roma, que aquí tenemos, había traído algún ejemplar también, por si alguien está interesado. Como subtítulo tiene Heroísmo, intrigas y pasiones. Fue publicada por Sargantana en 2018 y mereció el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana en 2019. Es la 7ª edición la que ahora mismo está en las librerías. Por otra parte, su obra Lucrecia Borgia, 1480-1519, bajo una luz nueva, es decir, un estudio, un acercamiento a la figura de Lucrecia Borgia, también tan maltratada, como ahora seguramente ella nos indicará. Salió a la luz en Sargantana en 2021. También fue finalista al mismo premio que la anterior y ya cuenta con su 5ª edición. También ha sido traducida al italiano y presentada en distintas ciudades italianas. Bueno, también Isabel es autora de numerosos relatos publicados tanto en España como en México. Ha publicado artículos en revistas de prestigio como Historia National Geographic, que han sido traducidos también al italiano. Y como conferenciante ha impartido más de un centenar de conferencias en distintos centros universitarios, instituciones públicas y privadas, sobre temas siempre relacionados con la mujer, la cultura clásica, la mitología y la literatura. Isabel tiene un blog literario que a través de ese blog muchos o algunos de los que estamos aquí presentes accedimos a ella. El blog tiene el nombre de Mujeres de Roma y en él ha publicado ya más de 1000 entradas y supera la cifra de 2.350.000 páginas vistas. O sea que tiene una trayectoria extensa y brillante. Y yo no le voy a robar más tiempo al reloj y la dejo con ustedes. Voy a hacer funciones auxiliares aquí con el ordenador, pero cuando quieras puedes comenzar.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Charo Guarino, que además de ser una excelente catedrática y profesora, y es una Titular. o titular, pues es una excelentísima amiga, como seguramente se han dado ustedes cuenta también, ¿no? Nos unen muchas cosas, intereses comunes y también, pues no sé, el afecto que nace de una relación continuada con intereses, como digo, tan comunes. He venido varias veces a Murcia y tengo que agradecer también que una vez más me haya incluido en este ciclo tan interesantísimo y agradecerlo también a la universidad. Eh, Mi vocación literaria, como señalaba hace un momento Charo, pues es recuperar esa memoria de las mujeres y sobre todo dignificarlas y darles el lugar que les corresponde también en la memoria colectiva. Afortunadamente, para conocer el pasado contamos con extraordinarios estudios académicos que nos enseñan, por ejemplo, cómo era la vida de las mujeres en distintos momentos históricos y en distintos lugares, y qué les permitían hacer, qué tenían prohibido, etcétera. Y a mí la curiosidad me empujaba a averiguar qué es lo que algunas mujeres en concreto habían hecho, les estuviera prohibido o no. Y así que unas veces a través de la novela, como ha quedado ya dicho, y otras veces a través del ensayo literario, eh, pues me he acercado a mujeres concretas, con nombre y apellido, si pudiéramos decirlo así, para verlas de cerca, comprenderlas, sentir con ellas, acompañarlas en sus vicisitudes. Pero antes de hablar de algunas de las que trato en mis obras, les propongo trasladarnos a un tiempo y un lugar míticos, aquellos vastos parajes de colinas y valles junto a los cuales serpenteaba el río Tíber, mucho antes de que se fundara Roma. A la sombra de los bosquecillos de encina, las orillas de los riachuelos y las fuentes que abundaban mucho en esa zona, habitaban innumerables seres vivientes, insectos, animales, aves, peces y divinidades. Entre estas últimas estaban las ninfas, criaturas de agua dulce, bellísimas, cuyas voces, ya fueran cristalinas o profundas, nos seducen, y aunque eran hijas de diversos padres y madres, convivían allí estrechamente unidas como hermanas. La ninfa salutífera por excelencia era Yuturna, cuyo nombre significa la que hace bien. Las aguas de su fuente, que surgía en un valle que hoy llamamos Foro Romano, eran las más benéficas, las más puras de Roma, y en los siglos venideros serían siempre las preferidas para oficiar ritos sacros y para su uso por las personas enfermas. De ella se encaprichó el dios Júpiter, pero Yuturna no lo correspondía y se escondía en cuanto notaba que el dios estaba por los alrededores. A veces incluso, si lo sentía muy cerca, lo esquivaba zambulléndose en las aguas del Tíber. Esto a Júpiter lo tenía muy descontento. Así es que un buen día reunió a todas las ninfas, excepto a Yuturna, y les habló abiertamente. El que Yuturna rechazara sus amores la perjudicaba sobre todo a ella, pues no en vano él era el soberano de los dioses y gozaba de un inmenso poder. Vuestra hermana Yuturna, les dijo, en realidad no sabe lo que le conviene. Si vosotras me ayudáis, la estaréis ayudando a ella, porque la puedo beneficiar de mil maneras. No os pido ningún esfuerzo especial, únicamente que cuando veáis que huye de mí, os pongáis delante de la orilla del río para que no pueda saltar al agua. Así yo podré poseerla y ella obtendrá grandes ventajas.
Las ninfas, tras escuchar esa petición tan razonada, pues le dijeron que sí, que harían lo que les pedía. Entre ellas había una ninfa llamada Lara, o quizá, como sostienen algunos, su nombre era Lala, es decir, la charlatana, una ninfa que no sabía callar. Así que, terminada esa reunión, se fue en busca de Yuturna y le contó C por B todo lo que había dicho Júpiter. Luego se encontró también con la diosa Juno, esposa de Júpiter, y le dijo que su marido andaba persiguiendo a Yuturna. Júpiter, encolerizado, le arrancó la lengua a Lara y, llamando al dios Mercurio, le ordenó llevarla al mundo de los muertos, donde permanecería recluida para siempre. Mientras iban de camino a ese reino de las sombras, Mercurio sintió deseos de poseerla. Los esfuerzos de Lara para defenderse y para suplicarle piedad fueron vanos, pues solo podía pronunciar gemidos. La violó. De aquel estupro divino nacieron 2 niños gemelos llamados Lares, en recuerdo de su madre. Los dioses Lares eran los protectores del hogar y en cada casa tenían un altar llamado Larario, donde se les rendía culto todas las mañanas. Aún en muchos lugares de España al hogar se le llama lar, y aunque ya es poco frecuente, aún puede escucharse la expresión vuelvo a mis lares para indicar el regreso a casa. La fuente de Yuturna fue la más importante de Roma y se monumentalizó, como ven aquí. Se halla en una zona del Foro Romano a la que de momento no dejan pasar, pero bueno, quizá esperemos que en un futuro próximo nos permitan aproximarnos a ella. Este mito netamente romano lo habrán escuchado miles y miles de veces las romanas. No es fácil saber cómo lo captarían ellas, pero seguramente como un recordatorio útil sobre los peligros que entrañaba el hablar. En Roma se le daba un gran valor al silencio, era una virtud estimadísima, sobre todo en las mujeres, mejor que estuvieran calladas siempre. Este mito nos ofrece varias claves interesantes, aunque solo voy a señalar un par de ellas adecuadas al tema que nos ocupa. Impacta la brutalidad, la dureza y la perpetuidad del castigo que sufre Lara, porque al serle arrancada la lengua no podrá volver a hablar nunca más. Un primer atisbo del alcance profundísimo de ese castigo nos lo da lo ocurrido después con Mercurio. Lara carecía de fuerza física para oponerse a la violencia del dios. Solo hubiera podido defenderse persuadiéndolo con palabras y con súplicas para que no la violentara. Pero de su boca no pudo salir ningún sonido articulado. Al privarla de la lengua, Júpiter le había arrebatado la palabra, la única arma de la que disponía hasta entonces para defenderse. El silencio al que Lara ha sido reducida tiene como consecuencia su exposición inerme a sucesivos ultrajes. Vayamos a la causa misma del castigo, pensemos en cuál es su culpa. Su culpa ha sido avisar a otra ninfa, a su hermana Yuturna, una igual suya, de la violencia que Júpiter perpetraba contra ella, a fin de que pudiera protegerse. Pero la actitud de Lara había sido ya previamente descalificada. Nos han dicho desde el principio, ya en su propio nombre, que era una charlatana, una ninfa incapaz de callar. Y así su aviso a Yuturna aparece no como un gesto de amor, de respeto y de solidaridad hacia la ninfa amenazada, sino que se nos muestra como un odioso vicio, un defecto tan censurable
que merece un castigo definitivo y eterno. Aunque si reflexionamos un poco más, nos daremos cuenta de que el gran crimen de Lara ha sido desbaratar los planes de Júpiter. Creo que no nos lo pueden decir más claro. No solo la voluntad de las mujeres debe de subordinarse a los deseos e intereses de los varones, sino que haciendo pasar por vicios, por defectos, las buenas cualidades de ellas, se devalúa en su conjunto a las mujeres. Cuando no se las ataca abiertamente, como acabamos de ver, se las reduce al silencio y a la irrelevancia. Nada de lo que ellas dicen o hacen o padecen o logran tiene valor alguno. Por eso me parece tan importante recordarlas, llamarlas por sus nombres, sacarlas de un olvido que de otro modo se perpetúa generación tras generación y nos empobrece. Les hablaré ahora de una joven matrona llamada Lucrecia. Ella vivió a finales del siglo VI a.C., cuando el rey de Roma era Tarquino el Soberbio. Ella era jovencísima, estaba casada con un sobrino del rey y tenía su casa en una población cercana a Roma. Ocurrió que uno de los hijos del rey, Sexto Tarquino, se fijó en ella y decidió ir a visitarla aprovechando que su marido estaba ausente con el ejército. Se presentó en su casa una tarde, ya al anochecer, y pidió alojamiento. Ella y sus siervos lo agasajaron como corresponde al hijo de un rey, y luego cada cual se retiró a su cuarto. Lucrecia, aliviada por haber resuelto bien ese compromiso inesperado, se dejó caer rendida en el tálamo. Pasada la medianoche, el frío de un arma en el pecho la despertó espantada. Una voz jadeante le ordenó al oído no gritar. Al menor sonido le daría muerte. Por si no había reconocido la voz, Sexto se identificó. Temblaba Lucrecia. No se oía en la casa ningún ruido, solo la respiración anhelante del hombre y sus amenazas, sus palabras cargadas de violencia y pasión. La amaba y quería gozar de ella. Se negaba la joven con la cabeza y con la rigidez de su cuerpo tembloroso. No se iba a entregar a él. Tenía miedo porque sentía la punta de la espada en su garganta, el aliento del infame cerca de la boca, sus músculos tensos y prontos para el asalto, pero no cedió. Sexto la apremiaba con palabras que destilaban veneno, pasaban de la declaración de amor a la exigencia, de la súplica a la amenaza. Inmóviles sobre el lecho conyugal, ella aplastada por un arma y él decidido a satisfacer su deseo a toda costa, libraban un combate de voluntades envueltos en la negrura del cuarto y en el silencio de la mansión. Las criadas y los esclavos dormían en el suelo de la cocina y de los pasillos, ignorantes del drama. No les diré de qué amenaza se valió ese infame para reducirla. Lucrecia podía haber callado sobre lo sucedido. En realidad eso es lo que esperan los agresores siempre, que la víctima calle por vergüenza, por temor a represalias, por miedo a perder la buena fama o, como ocurre en nuestros días, ¿no?, ese temor a la revictimización que sufren cuando se pide justicia. Sin embargo, apenas Sexto se marchó por la mañana, Lucrecia se vistió de luto y se fue a Roma, a casa de su padre. Llegó allí descompuesta, se arrojó a los pies del anciano y le pidió que mandara a alguien a buscar a su marido y que reuniera también a los familiares y amistades porque quería hablarles. Cuando la casa estuvo llena, sin esperar siquiera la llegada de su esposo,
Les contó lo que había ocurrido. Se declaró inocente de una violación que afectaba a su cuerpo, pero no a su voluntad, y dijo a sus parientes varones que ellos tenían la obligación de exigir un castigo para el culpable. Y aunque su padre y todos los demás le dijeron que estuviera tranquila, que ya no tenía ninguna culpa, que se ocuparían de ese asunto, Lucrecia sacó inesperadamente un puñal entre las ropas y se lo clavó en el pecho, proclamando que era Sesto Tarquino quien le quitaba la vida, aunque el arma la empuñara su propia mano. La conmoción que causó este gesto suyo fue tremenda. Los tarquinos eran unos monarcas que abusaban continuamente de sus súbditos, se comportaban de manera tiránica. Con la trágica decisión de quitarse la vida, Lucrecia manifestaba de manera radical su oposición al maltrato y a los abusos, y daba una lección a los romanos al mostrarles que la dignidad era un bien moral irrenunciable y que si no tomaban medidas drásticas contra ese crimen, ellos mismos también perderían su dignidad. En la ciudad se produjo una revuelta de enormes proporciones, hasta el punto que decidieron expulsar a los reyes de Roma y juraron que nunca jamás volverían a obedecer a un rey. Fundaron entonces una república que duraría 500 años. Así que la acción de Lucrecia fue el detonante de un cambio del sistema político que modificaba el rumbo de la historia de Roma. Esto no lo se cuenta en los libros de historia, desde luego, y si se lo cita se le da un carácter puramente anecdótico. Lucrecia se convirtió en ejemplo paradigmático de matrona virtuosa. El cristianismo la tomó como ejemplo de castidad sin parangón. Así que su coraje quedó reducido y encuadrado en el ámbito personal y doméstico, que es el lugar reservado a las mujeres, y desapareció por completo el valor político de su gesto y sus consecuencias efectivas. Muchas personas pasarán en algún museo por delante de un cuadro que retrata a una mujer joven clavándose un puñal en el pecho, leerán la cartela Lucrecia y es posible que piensen una histérica más. Nadie sabe ya quién fue esa Lucrecia ni lo que significó en la historia de Roma. Queda oculta con esto una verdad, y es que las acciones de las mujeres afectan al devenir de la historia, así como el curso de la historia incide en las vidas de ellas. Yo misma debo decir que cuando seleccioné a las mujeres y los hechos protagonizados por más de 40 protagonistas femeninas, desde la fundación legendaria de Roma hasta el siglo XIX, para escribir este libro, Mujeres de Roma, heroísmo, intrigas y pasiones, yo misma digo, no fui consciente de que ponía en evidencia lo que acabo de decir, que los hechos de las mujeres tienen efectos políticos, surten efectos en la vida pública. Y así como ha quedado oculto ese valor ético y político de la decisión de Lucrecia, en otros casos vemos cómo la difamación contra una mujer emerge con una fuerza extraordinaria que ha atravesado más de 2000 años. Hablo del siglo I a.C. y de la famosa Lesbia, musa del poeta Cayo Valerio Catulo. En la vida real se llamaba Clodia y pertenecía a la prominente, aristocrática y riquísima familia Claudia, que luego fundarían una dinastía imperial. Es el primer caso documentado de una mujer víctima de difamación. El poeta le dedicó a ella bellísimos poemas que siguen siendo muy leídos y apreciados en la actualidad. Pero cuando Clodia, tras enviudar, como nos anticipaba Charo, se rechazó la propuesta de matrimonio que le hizo Catulo,
pues el supuesto, el amor que él juraba sentir por ella, pues se convirtió en un odio feroz y en una venganza no menos virulenta y destructiva. A partir de ese momento, en sus versos la trata de promiscua, de prostituta de baja estofa, con frases y palabras soeces. Creo que podrán ustedes escuchar a lo mejor algún poema alusivo a este tema, ¿no? de Lesbia Clodia en el recital de poesía a varias voces contra la violencia hacia la mujer que se va a celebrar mañana aquí en Murcia, ¿no? En el Museo de la Ciudad a las 6 de la tarde. Por mi parte, bueno, Clodia fue una mujer desde luego adelantada a su tiempo y que rompió todos los esquemas de conducta que debía tener, se esperaba que tuviera las matronas de su época. Yo abordé su relación tormentosa con Catulo en mi novela La muchacha de Catulo. La obra se articula a través de algunos poemas de Catulo, algunas escenas y también cartas completamente ficticias, claro, que se intercambian distintos personajes. Clodia era muy amiga de Pompeya, la segunda esposa de Julio César, ya estaban entonces divorciados. Y cuando Pompeya le escribe a su amiga y le cuenta lo triste y decaído que estaba Catulo, Clodia le responde bastante indignada, pero sobre todo les dice, entre otras cosas, lo que voy a leer. No me siento obligada hacia Catulo, una persona que ha tratado de apoderarse de mi voluntad, de imponer normas a mi vida y pretender mi amor a la fuerza. Si no me supeditó a ello un contrato de matrimonio, y bien sabes cuánto le mortificaba eso a mi difunto marido, menos todavía podría hacerlo quien solo invoca su propio deseo. No soy culpable de su poca resistencia a las contrariedades, ni poseo remedio alguno para fortalecérsela. ¿Debería sacrificarme yo misma para satisfacerlo a él? ¿Desde cuándo amar un día se ha convertido en un lastre que debe arrastrarse para siempre? ¿Acaso no podremos mirar, sonreír o coquetear con un hombre sin que se desencadene sobre nosotras una catástrofe o debamos someternos al yugo de un esposo? Me resisto a creer que el amor sea una carga, pues si resulta una carga, no puede ser amor. Esta lección debería aprendérsela bien nuestro poeta. Catulo, desde luego, no se la aprendió, y así su difamación ha perseguido a Clodia y aún la persigue, aunque ya he visto que se han suavizado un poco algunos comentarios, ¿no? Algunos datos en Wikipedia. Y las persigue porque la palabra escrita tiene un gran poder, y más todavía cuando procede de un poeta tan potente como Catulo, de quien otro personaje decía, fue un gran poeta, pero un amante pésimo y lleno de rencor. Muchos de sus lectores, por empatía con él, creen que sus versos contra ella encierran una verdad absoluta y la consideran una mujer depravada y cruel. Y frente a eso, no solo Clodia, sino cualquier mujer, cualquier persona, está en absoluta desventaja. Y de ello pueden dar fe tantas mujeres en nuestros días que sufren también ese tipo de acoso y difamación. En el universo romano, la idea de que una mujer gobernase espantaba a los varones. Y sin embargo, entre los siglos I antes de Cristo y I después de Cristo, muchas mujeres tenían aspiraciones políticas, se sentían con la misma capacidad que los hombres para gobernar. La mayoría recurrían a la influencia sobre los varones de la familia y no era poca. Otras, en cambio, fueron más transgresoras y quisieron ejercer el poder de manera abierta y directa. El ejemplo paradigmático de estas últimas es Agripina la Menor,
una de las mujeres más vilipendiadas de la antigüedad clásica. Era la matrona más ilustre de Roma, emparentada con 5 emperadores. Era bisnieta de Augusto, nieta de Tiberio, hermana de Calígula, esposa de Claudio y madre de Nerón. Durante su matrimonio con Claudio, ella gobernaba con su marido y a su mismo nivel. Recibió el título de emperatriz, que se denominaba Augusta, como vemos en esta moneda, que está ahí con su marido por una cara, ella por otra, y su título de Augusta. Y era un título que hasta ahora solo se había concedido a algunas pocas mujeres a título póstumo. O sea, primero te mueres, ¿no? Y luego ya, si acaso, te damos un título. El que ocupara un lugar tan relevante desató contra ella los ataques más feroces por parte, no ya de la plebe romana, que la respetaba y amaba muchísimo, sino por parte de la élite senatorial, que desde siempre había detentado el poder, y por parte de los historiadores del entorno de esa élite. Así que le atribuyeron una sexualidad desordenada, una ambición sin límites y algunos asesinatos, aunque de ellos no haya ni una sola prueba. En Roma no existía una ley sucesoria, así que a la muerte de un emperador el momento era crítico y muchas veces violento. Agripina había conseguido que Claudio adoptase a Nerón, que era hijo suyo de un matrimonio anterior, que lo adoptase, así que y que lo casara con su hija, con la hija de Claudio, Octavia. Así que cuando el emperador murió, sin perder tiempo ni derramar una gota de sangre, Agripina consiguió que tanto el ejército como el Senado aceptasen y proclamasen como emperador a Nerón. Aquí se la representa coronando a su hijo, y es bien significativa la imagen, ¿no? Nerón le debe a su madre el trono imperial. Y en esa moneda que vemos también al lado, en que vemos los perfiles de ambos situados al mismo nivel. Pero eso fue un espejismo que no duró nada. Él era un muchacho de 17 años, un adolescente, y por influencia de su preceptor, el filósofo Séneca, apartó enseguida a Agripina de cualquier ejercicio del poder. Entre madre e hijo se produjeron muchos choques y desencuentros, hasta el punto de que Nerón la expulsó del palacio imperial y le retiró su escolta de pretoriano. Así es que ella hubo de vivir en la casa familiar en la colina del Palatino. Unos años más tarde, en un gesto inesperado, Nerón invitó a su madre a un banquete en una villa imperial a orillas del mar, en la bahía de Nápoles. La trató de una manera muy cariñosa, con muchísimo respeto. Parecía que entre ellos iba a volver a reinar la armonía. Cuando terminó la cena y ella decidió ya marcharse a su propia villa, que estaba muy cerca de allí, Nerón le ofreció como regalo de despedida pues una nave toda engalanada para que la llevara por mar de una manera más cómoda que si debía ir por tierra en litera. Ella lo aceptó felicísima. Iba acompañada por su criada de confianza, Acerronia, y ambas se acostaron en el camarote que les habían preparado y charlando, se quedaron dormidas. De pronto, el techo de la cámara se les vino encima y como pudieron, ambas mujeres lograron subir a cubierta donde reinaba una gran confusión. La trireme comenzó a hundirse despacio. Las dos mujeres, incapaces de mantener el equilibrio, cayeron al mar. Acerronia gritó con desesperación. No sabía nadar y se debatía para mantener la cabeza fuera del agua. Levantó los brazos y consiguió al fin aferrarse con las dos manos a la borda.
Pidió ayuda, diciendo ser Agripina, reclamando socorro, porque era la madre del emperador. De la cubierta semihundida llegó la primera respuesta. Un golpe con la pala de un remo le destrozó una mano. El aullido de la mujer taladró el aire y se convirtió en la señal de una descarga, de una lluvia de golpes. Sus huesos se quebraron por el impacto de los palos, le desgarraron la carne con las puntas de los bicheros, se apagaron sus gritos. Pronto su cuerpo quedó exánime, flotando boca abajo al costado de la nave. Con una herida en el hombro y tratando de asimilar lo ocurrido a su sirvienta, Agripina reaccionó, alejándose a nado sin hacer ruido. En la serenidad de la noche, a la luz de las estrellas, la mansedumbre mostrada por su hijo esa tarde se le antojaba monstruosa y fatídica, tan negra como el agua que la rodeaba. Agripina, sin embargo, era una luchadora. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, consiguió mantenerse a flote. Al poco la recogieron unas barcas de pescadores y la llevaron a tierra, cerca de una de sus villas, donde se refugió. Tiritaba, pero aún más helados que sus miembros estaba su corazón. El hundimiento de la nave no era casual. No se vislumbraba ninguna tormenta, ni rocas, ni tan siquiera viento. ¿Y cuál era el designio que se ocultaba tras el naufragio? Se evidenciaba en el asesinato de Acerronia. Pese a salvarse en ese primer momento, Agripina no pudo evitar un trágico final que se ejecutó aquella misma noche por orden de su hijo. Una vez muerta, Nerón, temiendo la ira del pueblo si se averiguaba lo ocurrido, con ayuda del propio Séneca, inventó y difundió una sarta de infamias. La versión oficial fue que su madre había tratado de asesinarlo y al fracasar en ese intento se había quitado la vida. Hizo correr luego el rumor de que ella había querido seducirlo, que había envenenado a Claudio y, en fin, arrastró el nombre y la reputación de su madre por el fango, contribuyó activamente a crear de ella una imagen denigrante, hasta declaró nefasto el día de su nacimiento. Pero esa imagen sigue y sigue y sigue y se repite y perdura, esa imagen negativa de Agripina. No voy a decir que fuera una santa, ni mucho menos, pero no fue desde luego ese monstruo que nos dibujaron. Y bueno, en todas partes y en todos los tiempos, cuando alguien quiere dañar la reputación de una mujer y de su familia, pues utiliza la difamación preferentemente sobre su sexualidad, porque ese sigue siendo uno de los puntos más vulnerables para las mujeres, ¿no? Un tema sensible de cara a su buen nombre, a su propia autoestima y al honor de su familia, que en todos los tiempos y en todas las culturas parece que están en el mismo sitio, ¿no? Parece que se encuentra el honor siempre en el mismo sitio. Pues entre las mujeres del Renacimiento contamos también con una difamada ilustre de origen valenciano, Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, nacido en Xàtiva, y de la cual he escrito una biografía literaria, Lucrecia Borgia, 1480-1519, bajo una nueva luz, exhaustivamente documentada, pero bajo una escritura de lectura fácil que se lee casi como una novela, ¿no? Ella se vio envuelta en la leyenda negra que se tejió en torno a su familia por motivos políticos, en una época difícil, compleja, de gran violencia y de extraordinarias transformaciones, porque en ese periodo de tiempo, entre 1480 y 1519, es una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.
El que lanzó contra ella la primera y más grave de las calumnias fue su primer marido, Giovanni Sforza, un marido despechado, que dio a entender con medias palabras que entre Lucrecia y su padre había una relación incestuosa. Pronto las malas lenguas pues extendieron lo del incesto a sus hermanos. Sus enemigos habían dado con una clave vencedora que sigue vendiendo hoy. Imagínense qué escándalo tan jugoso dar a entender que el propio Papa Alejandro VI se metía en la cama de su hija y ahí venían a disputársela sus otros hijos, ¿no? En una orgía diabólica. La gente común se escandalizaba, sus enemigos lo difundían por todas partes y el buen nombre de Lucrecia quedó dañado, creo, me temo que para siempre, ¿no? Pese a los esfuerzos. Y aunque es cierto que ella también cometió errores que favorecieron el arraigo de esa calumnia, desde luego no merecía ni remotamente semejante fama. Ni tampoco la de madre desalmada, libertina cuya lujuria llegaba hasta el incesto, ni envenenadora de sus amantes tras haber satisfecho su pasión, como la pintó Víctor Hugo, y luego en la ópera de Donizetti, y que es la imagen que ha calado en el imaginario popular. Nada más lejos de la realidad histórica que nos muestran los documentos. Al hilo de su historia, quisiera hacer un par de reflexiones acerca de cómo se difunden y perpetúan las leyendas negras y o las historias infamantes. Para acercarse a ellas, al pasado de cualquiera, una condición necesaria es el conocer el contexto en el que esas personas vivieron, las claves culturales, morales y éticas de su sociedad, además de conocer pues, sus propias circunstancias y sus vivencias concretas, ¿no? Y eso es lo primero que se elimina. En este caso, descontextualizando la vida de los Borgia, se nos hace creer que eran monstruos en un mundo de ángeles y se les juzga con los códigos culturales y éticos de hoy, que no se parecen ni remotamente con los de hace 500 años. Nosotros somos hijos de la Contrarreforma y nos enseñaron, a los más jóvenes no sé, pero además nos enseñaron que todo lo que tenga que ver con el cuerpo era pecado. Y sin embargo, antes de esa Contrarreforma, lo que podríamos llamar pecados de la carne eran pecadillos sin importancia. Eso no tenía ninguna importancia, ninguna. No había papa, ni cardenal, ni rey, ni gran señor que no tuviera hijos naturales. Y los criaban en sus palacios junto con sus hijos legítimos y los educaban como príncipes. Y así se educaron los Borgia. Les voy a poner un ejemplo para que podamos comparar, siquiera mentalmente, con los Borgia, ¿no? Sí, vale, ahí va bien. El emperador Carlos V era coetáneo de Lucrecia, 20 años más joven que ella. Y que, por cierto, tuvo una hija natural con su abuelastra, Germana de Foix, que era viuda de su abuelo, Fernando el Católico. Bueno, Carlos decía, casó a su hija natural, Margarita de Austria, con el hijo del Papa Clemente VII Medici. A ese marido a los 7 u 8 meses lo mataron, porque en esa época se mataba a todo el mundo, daba lo mismo que fuera el hijo de un papa que el hijo de un, no, que el yerno de un emperador. Lo de matar era una cosa de todos los días y a todas horas. Y bueno, 2 años más tarde la vuelve a casar con un nieto del Papa Pablo III, no lo tienes ahí, de Pablo III Farnesio. Y esos eran matrimonios de prestigio y obedecían a los intereses políticos del emperador y del Papa de turno. Y seguro que no han oído una sola crítica respecto a todo esto. Luego convendrán conmigo que suelen haber distintas varas de medir. Por otra parte, la difusión y consolidación de esas difamaciones se alimentan y se potencian a través de un uso concreto del lenguaje. Siguiendo con nuestro ejemplo, de Lucrecia se dice que fue un peón en manos de la familia Borgia
que manipularon sus matrimonios, ella se casó 3 veces, para conseguir sus fines políticos. Así que ya lo ven, lo que en Carlos V era política matrimonial, en los Borgia era manipulación. Y esa es la manera en que se maneja el lenguaje y no nos damos cuenta, pero con frecuencia lo repetimos. Ese se nota mucho lo de la política matrimonial y la manipulación, pero hay 1000 pequeños detalles que hace que sin darnos cuenta contribuyamos a perpetuar esas difamaciones. Yo les voy a leer un pequeño fragmento de mi biografía de Lucrecia, pásala si quieres. Bueno, Lucrecia en este momento, ella tenía 20, en el momento que fragmento que voy a leer, ella tiene 20 años, hacía 4 meses que había enviudado trágicamente, dramáticamente de su segundo marido, del que ella estaba enamoradísima, y tenía cola de pretendientes, y a ella no le gustaba, no le convencía a ninguno, ¿no? Lucrecia no encontraba de su gusto ninguna propuesta. Tal vez para presionarla, el Papa, su padre el Papa, la mandó llamar a una audiencia pública sin revelarle el motivo. Se presentó ella magníficamente ataviada dentro del rigor que se imponía por el luto. En el salón de audiencias, ante un numeroso público y en presencia del noble solicitante de su mano, Alejandro VI dirigió a su hija un cálido y afectuoso discurso. Lo concluyó informándola de que el nobilísimo señor Francesco Orsini, duque de Gravina, allí presente, deseaba casarse con ella. ¿Qué respondía? No. Su tajante respuesta resonó en la sala y levantó un murmullo de asombro. ¿Dónde se había visto algo semejante? A lo inaudito que resultaba que un padre preguntara la opinión de su hija acerca de un asunto en el cual las mujeres no tenían nada que decir, se unía una contestación intolerable. Incómodo, el Papa le preguntó el motivo de semejante negativa. Tal vez esperaba que ella adujera su reciente viudez o su deseo de entregarse al cuidado de su hijo. Esas hubieran sido razones mujeriles y transitorias que no cerraban el camino de cara a insistir en el futuro y no ofender más gravemente a su pretendiente. Sin embargo, la joven viuda, muy erguida, miró de frente al Santo Padre y a su pregunta del porqué de su rechazo le dio una turbadora réplica: porque mis maridos acaban mal. Y con esa contestación lapidaria y un evidente enfado, según anotó en su diario un cronista veneciano, se marchó dejando tras de sí un perfume de agua de rosas, el crujir de la seda y la irada indignación del duque rechazado. Así que Lucrecia eligió a su tercer marido. Algo que era rarísimo, impensable en su época. Cierto que no escogió a cualquiera, escogió al heredero de los ducados de Ferrara, Módena y Reggio en el norte de Italia, que era una familia que llevaba 250 años gobernando los destinos de Ferrara y era la más prestigiosa. Y le venía bien a toda su familia, pero es ella la que lo decidió, y con muchas avatares antes de que se consiguiera realizar ese matrimonio. Pero toda su vida está llena de hechos inauditos. Ella fue gobernadora de una provincia de los estados pontificios, es decir, la gobernó como regente en nombre del Papa, un cargo que jamás, ni antes ni después de ella, desempeñaría una mujer. Su padre también la dejó varias veces por breves periodos al frente del Vaticano. Y fue duquesa reinante de Ferrara, Módena y Reggio, y regente de esos ducados también durante muchos periodos. Y de todas esas responsabilidades ella salió triunfante, siendo más amada y respetada que antes, porque Lucrecia Borgia, señores,
dejando de lado las habladurías, ella en su época gozó de un extraordinario prestigio. Lucrecia ha sido sin duda la mujer de la edad moderna más maltratada por la historia y esto no cesa, no cesa. Y sin embargo, esa Lucrecia histórica es tan diferente de lo que nos han contado que nos deja atónitas. Fue una mujer singular, sorprendente como gobernante, como madre, como gran mecenas de las artes y especialmente de los humanistas y de los poetas. Una grandísima princesa del Renacimiento a la que hay que acercarse sin prejuicios porque merece la pena hacer una inmersión en aquella Italia del Renacimiento y descubrirla. Yo he de decir que cuando escribí este libro había tenido acceso a las más de 727 cartas escritas por ella que quedan en distintos archivos del mundo. O sea que la información es de primerísima mano. Podremos oír su voz muchas veces, ¿no? Lo que ella misma escribe. En fin, a las mujeres se nos traiciona con la palabra y con el silencio. Así que yo creo que debemos combatir esa injusticia también con la palabra despojada del prejuicio y con el recuerdo. Recordar significa volver a poner en el corazón. Yo para concluir les voy a leer un breve fragmento de mi introducción al libro de Mujeres de Roma porque creo que afecta a todo lo que hemos hablado. La peripecia vital de estas y otras mujeres, además de aproximarlas a nosotros y emocionarnos, señala la persistencia de problemas a lo largo de los siglos y nos ofrece una constelación de respuestas a los conflictos planteados, la mayoría de los cuales siguen vigentes hoy y permiten una comparación y una reflexión al respecto. Mas esa será una tarea de quienes lean estas páginas. Es legítimo contemplar de cerca el pasado, interpretarlo desde nuestra realidad actual y rescatando a las mujeres de su secular olvido, tanto más doloroso en una ciudad de extraordinaria memoria, acercarlas a nuestro presente, pensar en ellas y sobre ellas, amarlas y amarnos, que es una forma de reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad presente y pasada. Por mi parte, he tratado de contribuir a esa empresa buscando en la Roma de nuestros días el rastro de aquellas mujeres para acompañarlas en sus momentos críticos. Me he sentido muy cerca de ellas, he aprendido de ellas y espero haber transmitido la emoción, la admiración y el respeto que han suscitado en mí. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias Isabel por tu documentada y también relatada historia en la que has ido hilvanando, pues, con el hilo de la palabra a aquellas mujeres que fueron privadas, algunas literalmente, del uso de la posibilidad de hablar y en otros casos, pues simplemente la propia historia ha ido dejando ese pozo de inquina en el que al final se desprestigia y se pierde la noción de lo que realmente fue porque vence otro discurso que se va perpetuando sin un ejercicio crítico y, bueno, gracias a esa documentación tuya, porque haber accedido a todos esos documentos en los que has leído, ¿no?, las propias palabras de Lucrecia y esa documentación de la época, pues te ha permitido, pues, llegar a esas conclusiones y novelarlo de una forma magnífica. Bueno, los premios a los que ha aspirado y en algunos casos ha conseguido, pues son indicio, ¿no?, de cómo ha sido de bien valorada por la crítica. Bueno, pues yo ahora quiero ceder la palabra a los presentes por si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta, algún comentario, ya que tenemos la... Antonio. No sé si... Espera, si hay un micrófono por aquí.
Igual no tiene pila. Se ha encendido la luz. Se oye bien, se oye Se bien. oye, es que luego no se oye para la grabación, pero se ve que es de efecto retardado. ¿Ven en las mujeres actuales una situación parecida? Digamos, que ocupan cargos de responsabilidad Ursula von der Leyen, Golda Meir, Isabel Díaz Ayuso, ¿encuentra en las mujeres situaciones parecidas de tratamiento denigrante o que se estén creando ya leyendas negativas, etcétera? Y ya añado, si interpreto bien a Amelia Valcárcel, reivindica el derecho de la mujer al mal. ¿Sabe algo de este particular enfoque? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Respecto a esa primera, ciertamente sí que vemos muchos rasgos que se dan en las mujeres actuales. En estas mujeres que usted ha citado tan prominentes se nota, ¿no? Trump ha recibido hace unos días a von der Leyen en su campo de golf en Inglaterra, ¿no? Creo recordar. Eso es una forma de restarle autoridad, institucionalidad y de decirle, bueno, poco menos que eras alguien que pasabas por aquí. Y Golda Meir en este momento, no sé yo si recibiría, fue una mujer respetadísima, yo ahí no me atrevo a decir, pero me extrañaría que no hubiera sido objeto también pues de críticas, de desautorizaciones más o menos sutiles. Pero luego, aparte de esas personas que ocupan esos lugares tan prominentes, creo que en una reunión también internacional con países árabes, a von der Leyen no la dejaron figurar en la foto, no sé, hay muchas cosas de esta Isabel Díaz Ayuso, pues también hay algunos aspectos que probablemente también se deban un poco a esa forma de mirar a las mujeres. Pero en el común de las mujeres, esas están muy prominentes y a ellas les llega, aunque imagínese a todas las demás, ¿no? Yo creo que en España, desde luego, tenemos una situación, las mujeres, pues a años de luz de lo que están viviendo otras mujeres en el resto del planeta. Aún así, necesitamos más reconocimiento, necesitamos que no se nos maltrate así, porque el problema de estas mujeres de las que hemos hablado no es ya lo que vivieron, es que esa fama sigue y sigue y sigue. En cuanto a la reivindicación o al derecho de las mujeres al mal, pues es evidente que también hay mujeres, en fin, cuya conducta nos resultaría muy difícil defender. Yo recojo también alguna aquí. Y me ha sido difícil, lo reconozco, escribir de ellas también, pero están ahí y también ellas merecen recuerdo, aunque sea en aquello que ya, insisto, hoy no, o sea, no podríamos aprobar, nos sería dificilísimo. Eso no quiere decir que en algunos aspectos no se pueda explicar, se puede explicar, otra cosa es que no lo explique, pero diga, me parece fatal, ¿no? Está muy mal. Pero sí, entiendo, no tenemos por qué sacar solo mujeres angélicas, ni mucho menos. Aunque yo, claro, me he inclinado por aquellas pues, que me han fascinado de una manera especial. Gracias por esta presentación tan interesante y también narrada, que no es frecuente tampoco. Quería hacer una pregunta un poco en este sentido de los desprecios que pueden a veces ser sutiles. Yo recordaba oyéndola una ocasión en la que a las ministras de un determinado gobierno en España se les hizo un reportaje donde se contaba con detalle las prendas que llevaban, de qué modistos eran. Creo que todo el mundo consideró que aquello estaba muy bien, era muy bonito y tal. A mí me produjo un cierto sarpullido. Sí. Que creo que es bastante evidente por qué. Sí.
Ciertamente lo que dice usted lo recuerdo ahora, lo recuerdo perfectamente porque salían fotografiadas, además, todas con mucho glamour y mucho interés. Pero realmente esto es algo que lo vemos continuamente y en esas figuras políticas lo vemos continuamente. Si estaba peinada así o asá, si aquella dicen que va despeinada, si se les critica por cómo visten, por cómo andan, cosa que normalmente con los varones no ocurre. Pero hay 1000 gestos, pequeños gestos, que nos van, no sé, rebajando, ¿no? A mí durante una larga temporada hubo compañeros escritores que no, que me protegían así hasta que un día se dieron cuenta que, bueno, a lo mejor era yo la que les tenía que proteger a ellos, ¿no? Pero quiero decir que hay muchos gestos, a veces incluso gestos bien intencionados, gestos afectuosos, pero que de alguna manera están indicando, bueno, pues que los consideran un poquito por debajo. Está bien lo que has comentado de Lucrecia Borgia. Está bien lo que has comentado de Lucrecia Borgia, porque cuando ella nace, lo acabo de comprobar, su padre era obispo de Cartagena, Murcia. Sí, señor. O sea, que seguro que estaría por aquí. Sí, Y pues vamos, me parece preciosa la reivindicación que has hecho. sí. El otro día en el instituto hubo una charla de un químico hablando de venenos de la historia y el San Benito que nos ha comentado de la envenenadora Sí. Lucrecia Borgia, que nos contamos otra vez. Y además incluso creo que ese veneno que se les atribuía a los Borgia, la cantarela, por lo visto no existe. Yo no lo he probado, pero por lo visto dicen que no existe. Y realmente ella fue una mujer extraordinaria, absolutamente extraordinaria. No hay otra palabra para definirlo, porque era muy inteligente, era una mujer de su tiempo, con una buena educación y sobre todo unos modales exquisitos que lo tenían todos los Borgia. No es que su educación fuera superior, pero era una mujer que sabía escuchar y eso le encantaba a todo el mundo, que no presumía de lo que sabía y eso encantaba a todo el mundo. Y ella le dedicaron muchísimos libros, solamente les diré como una indicativo del prestigio que ella tenía, que Erasmo de Rotterdam fue a visitar la Ferrara exclusivamente para conocerla, por, digamos, recomendación de su editor, el gran editor Aldo Manuccio, que adoraba a Lucrecia, había sido protegido de los Borgia y fue también el editor de Pietro Bembo y ya, bueno, ella era la musa de un montón de gente, de muchos poetas, le dedicaron muchos libros y fue una mujer, desde mi punto de vista, muy equilibraba mucho porque era una persona muy afectuosa, sumamente afectuosa. Ella quería a todo el mundo y todo el mundo la quería, aunque tenía sus enemigos y ella también pues tendría sus rencores y sus cosas, pero una persona muy afectuosa en el trato, una mujer de afectos, que era también bastante raro en su época, y sin embargo muy, muy equilibrada en sus decisiones. Se equivocó horrorosamente mal por defender a un hijo suyo natural, porque ella tuvo un hijo natural. Y entonces ella, pues para proteger ese hijo, pues quería que ese hijo llevara el apellido Borgia. Y entonces su padre, pues falsificó las famosas bulas. Falsifica una bula primero diciendo que ese niño es hijo de César Borgia y de una desconocida, lo que sea. Y yo creo que como ella mucho no se fiaba, esa bula se hizo pública, pero yo creo que ella mucho no se fiaba, temiendo que su hermano, digamos, ejerciendo de padre de ese hijo, pues dominara las posesiones del hijo, que ya le dejó muchas, pues el Papa escribió una segunda bula diciendo que ese hijo en realidad era hijo suyo. Claro, los enemigos echan cuentas y dices, uy,
pues si este ha nacido cuando Lucrecia tuvo a ese hijo natural, porque todo se quería mantener en secreto, pero ahí los secretos eran muy difíciles. Y entonces ella, yo creo que con ese gesto, porque ella esa bula del Papa, que era secreta, ella se la llevó consigo a Ferrara, porque ella cuando se casa por tercera vez y se tiene que ir a Ferrara, tiene que dejar a sus hijos atrás. No se admitía que una persona fuera con hijos de otra familia, para nada. Entonces ella tuvo que dejar a sus hijos, los dejó muy bien dotados, muy bien colocados, su padre se lo arregló mucho, eran 2 duques, los niños eran los duquecitos, tendrían 3 o 4 años, y ella esa bula secreta de su padre ya se la llevó consigo a Ferrara. Y al cabo de unos años, yo no recuerdo ahora, yo creo que cuando su hermano, no recuerdo ahora en qué momento, ella esa bula, porque ella quiere tener a ese hijo cerca, no lo puede tener cerca. Y entonces ella exhibe esa bula y entonces ella consigue tenerlo en Ferrara como su sobrino, ¿no? Como hijo, perdón, como su hermano, como hijo de su padre. Y yo creo que con ese engaño, que es un engaño verdaderamente tremendo, tampoco olvidemos que los reyes católicos se casaron con una bula falsificada también. O sea que estamos hablando de unos tiempos en que el falsificar pues era moneda común. Entonces, con esas 2 bulas, pues en fin, ha dado lugar pues a que digan, no, es que están estos documentos, ¿no? Y ese yo creo que fue pues un error gravísimo, aparte de la falta que sea el mentir en una bula, pero un error gravísimo que ha dado alas, porque cualquiera hoy puede decir, no, eran hijos, eran fruto, y dice, esto solo sabía todo el mundo que quería saberlo, lo sabía quién era el padre de ese hijo natural, lo sabían todos, pero políticamente pues venía muy bien ese ataque tan feroz. Así es que ahí se han falsificado muchas cosas y entre ellas eso. Y yo eso no hay ningún documento que lo diga, pero yo sí que tengo la certeza que cuando su padre hace esas 2 bulas, que las hace justo antes de que ella se tenga que marchar a Ferrara, ella le ha dejado a esos hijos, les ha dejado una buena, digamos, ha renunciado a los feudos y a los ducados que ella tiene para que lo tengan ellos, y yo creo que esos los hace para proteger a ese hijo. Yo creo que es ella la que se lo pide a su padre y probablemente la que le pide que haga esa segunda bula para asegurarse. Yo tengo esa convicción quedaría bien, pero verdaderamente es una mujer, es más, si es que muere casi en olor de santidad, muere casi en olor de santidad. De hecho, dicen, le escribía a un sobrino suyo a otro, que en los últimos 10 años llevaba cilicio. Ella era una persona con una sólida formación religiosa, muy religiosa también. Pero hoy a mí me pasa a veces, ¿no?, que piensa religión, eros, ¿no? Y dices, parece que sean 2 cosas contrarias, pero ahí estaba completamente mezclado y tal. Ella tuvo por lo menos 18 embarazos documentados. Fue una mujer fecundísima. Le nacieron 9 hijos vivos, de los cuales solo le sobrevivieron 5, una por poco tiempo. Una mujer que, en fin, que fue... y a esos hijos siempre los quiso tener fuera. Fíjate que el ejemplo de llegar a mentir hasta ese punto por proteger a ese primer hijo natural que tiene, ¿no? Y a sus hijos procuró tenerlos siempre cerca. No, incluso en los momentos de mayor peligro, de guerras, de que podían cogerlos y utilizarlos como rehenes suyos, ella sí no quiso nunca separarse de ellos. Una mujer muy especial, y muy inteligente y muy estimada en su época, sí. Es una mujer a descubrir. Y por otra parte, los Borgia en general, ¿no? Los Borgia, yo no sé por qué en España nos tragamos tanta bola y nos creemos
de verdad que eran tan malos y tan no sé qué, tan no sé cuántos, y resulta que solo hemos tenido, España solo ha dado 2 papas a la Iglesia y los tenemos que tener, ¿no? Como si fueran, no sé, a mí eso es Hombre, un si te das poco... cuenta, ahí tienes a las dos, es que la calumnia que echaron contra Agripina, porque Agripina también es envenenadora, ¿no? Sí, Mató a su marido, etcétera, etcétera. Funcionó con Agripina y es lo mismo que si Herodes sancionado, que si envenenadora, y eso es Mario Puzo, el del Padrino, la novela esa de los Borgias, la versión tan y la serie que han hecho. O sea, sí. Cuesta mucho levantar esa mala reputación. Yo, de hecho, sí que encuentro con mucha gente que lo rechaza de plano. Y dicen, yo de esa señora ya lo sé todo, yo no quiero saber nada, yo ya sé quién es. Bueno, pero a lo mejor esto que yo le cuento, igual usted no lo sabe, ¿no? Pero cuesta mucho levantar esas reputaciones porque se reproducen. He utilizado antes, y no la he utilizado al azar, la palabra vender. Vende mucho. Si no tenemos más que ver la televisión, ¿ves? ¿Qué es lo que, no? Los programas muy vistos que cuentan todos esos enredos de cama, de amores, de no sé qué, de no sé cuántos, y cuanto más escandalosos, mejor. Y lamentablemente es así, se siguen produciendo libros sobre Lucrecia infamantes igual, pero vamos, todos los días. Es tremendo, no parece que haya forma de... Pero bueno, yo estoy en esa tú has lucha. Oye, aportado, has aportado. yo estoy en Conmigo, esa eso. lucha, sí, sí. Salgo reconfortado porque yo estoy casado con una Borja. No, eso no quiero que sepa. Ah, entonces, pues sepa usted que fue una familia realmente excepcional, ellos y sus descendientes, porque tienen descendientes muy importantes, y todos sus descendientes, hombre, tenemos ahí a San Francisco de Borja. San Francisco de Borja, cuando fue a Italia, su primera visita fue a su tío, el duque de Ferrara, que era el hijo de Lucrecia, ¿eh? Porque este hijo de Lucrecia, que luego sería duque de Ferrara, casó con la hija del rey, era concuñado del gran Francisco I de Francia. Su mujer era hermana, las dos esposas eran hermanas y eran hijas de Carlos VIII y Ana de Bretaña. Quiero decir, si están situados, vamos, en la cumbre de la nobleza europea. Ella se escribe, ella tiene embajadores, porque ella fue también, fue activa diplomática y además tenía su propia diplomacia. Hay algunas cartas en las que dice el duque y la duquesa de Ferrara dan esta historia, otras que dicen la duquesa de Ferrara. Y recuerdo en concreto una que mandan a su embajador ante Carlos V y va encabezada así, el duque y la duquesa de Ferrara, y da cuenta de la historia. Y a mitad de la carta dice... Y de parte de la duquesa de Ferrara, que le diga que le pidió para su hermano un empleo en la corte para que pueda vivir dignamente, y él le dijo que se lo recordara cuando viniera a España. Y ahora es momento de que se lo recuerde para el hijo ese natural que ella había tenido y que pasaba por hermano suyo. Ya tenía relaciones con los reyes de Francia, con el emperador Carlos V, por descontado con los reyes católicos. En fin, no era ninguna desproveída. Y todos los Borgia fueron, incluso el propio César, que es el que también tiene una reputación más negativa, habría mucho que hablar. Habría mucho que hablar. En todos los lugares los que gobernaron guardan de ellos una excelente memoria. Por algo sería. En todos guardan una excelente memoria. Así es que felicidades por estar casado con una Borja. Pues sí, porque es una estirpe nobilísima. Nobilísima. Bien, pues vamos a concluir agradeciendo de nuevo a Isabel su presencia aquí. Yo pido un aplauso para ella. Y les recuerdo que, como ella también ha comentado, mañana en el Museo de la Ciudad de Murcia habrá una maratón
poética literaria, porque habrá algún fragmento también narrativo. El título originario, que ella también ha comentado, era En nombre de Lesbia, poemas contra la difamación a la mujer. No solamente vamos a tratar con el tema de la difamación, que es una forma muy dura y cruel de hacer daño, sino en general de todas las múltiples formas de violencia que desgraciadamente hay cada día contra la mujer. Les espero allí y también el ciclo continuará hasta el 6 de marzo. O sea que hay varias sesiones a las que pueden acudir si lo desean. Gracias.